Alicia Sornosa y soy periodista. Soy motoviajera, porque desde que hice la vuelta al mundo en moto no he sido capaz ni de bajarme de la moto ni de dejar de viajar. Estoy siempre pensando dónde ir y qué moto utilizar. Hace unos años me llamó una mujer diciéndome que tenía una Impala que había sido de su padre, que había fallecido y que quería dársela a alguien, quería vendérsela a alguien que fuera a cuidarla y que ella supiera que la moto iba a estar bien, porque a su padre es lo que le hubiera gustado. Pero yo en ese momento no podía tener más motos y tuve que rechazar esta oferta. Y bueno, se quedó ahí la cosa hasta que al cabo de 1 año y medio después esta mujer se vuelve a poner en contacto conmigo, me dice que es la dueña de la Impala, que me la quiere vender, que quiere que yo me la quede. Yo insisto en que no puedo, que no es el momento, pero ella me cuenta que ella conocía a mi tío abuelo. Me pregunta por mi apellido, le digo que es ese y efectivamente mi tío abuelo era médico endocrino y la había tratado a ella desde pequeña. Y bueno, yo llamo a mi tía, le pregunto por esta paciente de mi tío y pese a que mi tío nunca hablaba de sus pacientes en casa, mi tía me dice que sí que la conoce, que ha sido una de las pacientes que más tiempo ha estado con él, que la estuvo tratando desde los 2 añitos, que la tenía mucho cariño, incluso fueron a la boda de esta mujer. Y bueno, pues la tuve que llamar y decirle que sí, que me trajera la moto, que yo me la quedaba. Conducir una Impala es de las mejores cosas que hay en el mundo. Es una moto auténtica, no tiene nada de electrónica y enseguida nos transmite el tacto de sus neumáticos al manillar, sabemos por dónde estamos avanzando. Luego tiene cosas muy curiosas y muy suyas, como algo que además choca mucho al principio cuando vas a conducir una Impala, que es que la palanca de cambios y la de freno están cambiadas. No puedes pensar que estás encima de cualquier moto, porque entonces irás a meter primera y te dejarás los dientes en el suelo probablemente. Es una moto que es muy fácil, facilísima de conducir, que te permite hacer unas tumbadas increíbles. Parece que no, porque ves que es una moto antigua, pero luego cuando la tienes en tus manos, cuando empiezas a curvear, eso se tumba, te lleva por la carretera con una suavidad, con una dulzura. Es una moto que tiene un espíritu de comerse la carretera, de estar siempre rodando, tiene un sonido muy particular y yo creo que todo el mundo en su vida debería conducir alguna vez una Impala. La historia de Montesa es la historia de 2 amigos en los años 40, que además había una bonanza económica aquí en Cataluña muy importante y que deciden invertir en este mundo de la motocicleta. Pero estos amigos, uno quiere motos más urbanas, más prácticas y el otro tiene espíritu más de competición y al final se acaban separando y ahí nacen 2 marcas en realidad. Una es Bultaco, que también es una gran marca catalana, española, y Montesa. Pero con las Impala lo que pasa es muy curioso. Deciden hacer 3 prototipos y se los llevan a Ciudad del Cabo y vuelven con las motos en marcha hasta Barcelona. Esto es lo que se llama la Operación Impala. En los años 60 se empieza a fabricar y es curioso cómo el mercado evoluciona y cómo la gente le va gustando una cosa u otra, porque la Impala en principio era para la gente bien de Barcelona, querían una moto que fuera bonita, de rueda grande, que fuera segura, que pudieras ir elegantemente vestido a la oficina con tus zapatos de piel sin que se te mancharan de aceite ni se te estropearan. Y por otro lado estaba toda la zona de los payeses, de la gente de campo, que empezaron a utilizar también esta moto, pero la utilizaban por caminos, por tierra, y la moto no se rompía. Resultó que fue una moto súper dura, bonita y muy cómoda y muy práctica. A la vez, en los años 60, en Estados Unidos se crea el movimiento Scrambler, del que nace la Impala Texas, que es una moto muy parecida a la Impala, pero con la normativa americana, que eran los pedales que se pudieran plegar, en vez de una palanca doble de cambios y de freno era simple, y luego un manillar más alto, un poquito más de suspensión y una suspensión trasera también más fuerte. Durante esta época de crecimiento del motociclismo, en España también hay muchísima pasión. Cataluña y en especial Barcelona es la cuna de grandes pilotos. En esta época las marcas españolas empiezan a crecer, empieza todo el mundo a querer saber del motociclismo, a correr, a divertirse con las motos, y bueno, la Impala ha sido una moto muy importante en un momento buenísimo del motociclismo español.
La Impala se está fabricando hasta los años 70, al 74 más o menos, en el que empieza a haber esta moda por los scooters y las marcas extranjeras invaden el mercado español. Y justo antes de que Honda absorba esta marca española, en los 80, se vuelve a poner de moda un poco las motocicletas, no tanto el scooter. Y esto surge porque hay una normativa en España que las motos de 125 se pueden conducir sin casco. Y de esto se ve beneficiada Montesa, que vuelve a producir la Impala como Impala 2, en principio con un motor de 175, pero empieza a hacer una trampilla, que es dar estas motos con los papeles de 125, aunque tuvieran un motor pues un poquito más potente. Ya en los años 80, Honda compra Montesa y la Impala se deja de fabricar y bueno, se convierte en una joya.